Te presenta el análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. El punto fino y a veces muy filoso, ¿sí? De Juan Burgos. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Víctor, muy buenos días. Un saludo a todos. Sin habla, pues, Víctor, ya ahorita ya no es nota la respuesta que tuvo el presidente López Obrador con el Parlamento Europeo. Pero, Víctor, si hacemos un recuento y estando solamente a 15 de marzo, si hacemos un recuento de los escándalos y crisis que ha tenido que enfrentar el presidente López Obrador estos 74 días, entendemos por qué el presidente pues se desquita. De alguna manera quien la pagó en este caso fue el Parlamento Europeo. Es la clásica, pues, que llegó en el momento incorrecto, en la coyuntura incorrecta. Y vamos a hacer ese recuento para entender por qué el coraje, la ira del presidente López Obrador. El presidente está enojado. Está enojado, está evidentemente enojado. Hagamos un recuento de las crisis de gobierno desde el 1 de enero de este año hasta lo que vamos a la fecha, ¿no? Iniciando, obviamente, por el escándalo, por el conflicto de intereses del hijo, ¿no? La Casa Gris famosa. Oficialmente el país está en recesión económica y la inflación está más alta que en los últimos 25 años. El desabasto de medicamentos sigue y el problema internacional que tuvieron en la Ciudad de México por el uso de la ivermectina en los kits médicos, pues fue un escándalo en la comunidad médica internacional. La filtración de la grabación del fiscal Hertz y respecto a su influencia en la Suprema Corte de Justicia, con un caso ahí nacional muy sonado, una señora que está encarcelada. También se está teniendo que subsidiar la gasolina para que no suba su precio, lo que nos está costando alrededor de 200 y 300 mil millones de pesos, nada más para que se dé una idea, es más o menos un aeropuerto de Santa Lucía y casi un aeropuerto de Texcoco. El presidente se ha peleado con el INE por el tema del presupuesto para la revocación de mandato, lo cual también fue un escándalo. Se talaron 20,000 árboles para el Tren Maya en un tramo donde ya no va a pasar por ahí el tren. Asesinaron a una periodista que pidió ayuda en la mañanera y se suman ya más o menos 50 o más de 50 periodistas asesinados en este sexenio. AMLO tuvo COVID este año y después tuvo que pasar por un cateterismo supuestamente rutinario. Yo aún no conozco a alguien que tenga un cateterismo de rutina, son procedimientos de emergencia. AMLO también ataca a Loret, a Broso y a su aliada periodista de toda la vida, Carmen Aristegui, después del escándalo de la Casa Gris. También AMLO acusó a los médicos del Sistema Público de Salud de causar el desabasto de los medicamentos en una de las mañaneras. Se están negando las vacunas para el COVID a los niños mayores de 5 años, aunque ya están disponibles en el mercado. Se comprobó también que Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación, desvió y utilizó recursos públicos para campañas políticas. Morena, en el marco de la aprobación de la ley eléctrica, de la reforma eléctrica, publicó un listado de ciudadanos en contra de la reforma eléctrica, difamándolos y acosándolos públicamente por estar en contra o argumentando en contra. Las últimas noticias de Nuevo Laredo, arde casi como si fuera una zona de guerra, como en Ucrania. Hay una alcaldesa de Morena en Acapulco que culpa el calor de la violencia y dice que un tráiler se usó en una manifestación, para romper ahí una barricada, se manejaba solo. Le rechazan al presidente a Pedro Salmerón en la embajada de Panamá y no le aceptan tampoco a Jesús Rodríguez, la que venía a sustituirlo. López Obrador propone una pausa con España y no define una postura en contra de la invasión rusa como lo ha hecho nuestro vecino y principal socio comercial y aliado junto con la comunidad internacional para entrarle a las sanciones en contra de Rusia. Y pues en este marco una carta que da pena hasta leer, ¿no? Hay algunos otros escándalos menores, amigos del auditorio, pero definitivamente algo está pasando al interior del gobierno de López Obrador. Pareciera que está perdiendo totalmente el control del gobierno del país y pareciera que todo está basado en ocurrencias y en la apertura de agujeros para tapar otros, ¿no? Entonces, Víctor, amigos del auditorio, si se fijan
fueron demasiados temas, Hombre, ¿no? yo estaba anotándolos y ya se me... Fueron demasiados Sí, temas son- los que pude ahorita creo que son mencionar. como 15 Más o menos asuntos, como ¿sí? 20 asuntos no menores, y quizás por eso entendemos sus reacciones violentas y quizás por eso su coraje, porque pues a pesar de tener altísima aceptación, al ver estos escándalos podemos juzgar y podemos dictaminar y podemos por lo menos observar que el país no va bien. Y entonces yo le digo al presidente López Obrador, serénese, presidente, ¿no? Serénese, tranquilo, usted es el presidente, va a seguir siendo el presidente seguramente los siguientes 3 años, y hay que gobernar, no hay que gobernar con el estómago, hay que gobernar con la cabeza, hay que gobernar con inteligencia, y no hay que hacer estos ridículos a nivel internacional. Pues te iba a ser en un año, ¿no? Estamos hablando de menos de 4 meses. 74 días Sí. y 20 escándalos no menores en el seno y en el corazón del gobierno de López Obrador. Es una cosa que cuando hacemos el recuento, por decirlo Sí, así, de las sí, crisis es demasiado. políticas y mediáticas, es algo que impresiona, ¿no? Y que quizás en cualquier otro gobierno hubiera sido una cosa, no sé, que hubiera llevado a un juicio político, no lo sé, ¿no? Estamos en un tiempo distinto. Pues sí, está la situación complicada porque se trata del presidente de este país. Claro, ¿sí? y hoy Calderón, el caricaturista del Reforma, publica una caricatura muy dura, Sí. ¿no? Donde sale Marcelo Ebrard literalmente lamiéndole la suela a López Obrador, porque ese es el tamaño y una de las repercusiones que está causando esa carta. El que silencio de Marcelo Ebrard es, digo, es lo dice es todo, ¿no? impresionante. Sí, así lo dice es. todo, ni hablar. Te iba a hacer una pregunta rápidamente para cerrar la sección, Juan. ¿No crees que los críticos del presidente se están ensañando con él, aprovechando todo esto que mencionas, que no le ha ido nada bien pues con estos escándalos, sobre todo con a partir del escándalo de la Casa Gris, ¿no? Con lo del hijo y todo lo demás en los medios, en las redes sociales? Creo que la pregunta es válida. ¿No crees que se están ensañando, se están pasando de la raya? Vamos a suponer que sí, pero no es nuevo. Igual se ensañaron con Enrique Calderón Peña Nieto, sí, igual se ensañaron con Felipe Calderón. sí. Creo que el gobierno está sujeto a la crítica. ¿Pero le hace bien al país que se critique así de esta manera al presidente? Pues sí, yo digo que sí. El gobierno está sujeto a la crítica, el gobierno no tiene que tener un asunto de buena fe de parte de los ciudadanos, sino tienen que entregar resultados positivos. Y bueno, al final del día, sobre todo el tema de la Casa Gris, da en la línea de flotación del discurso fundamental en contra de la corrupción del presidente. Y bueno, si tenemos una secretaria de Educación que se comprobó que usó recursos públicos para campañas políticas y sigue siendo, pues, de alguna manera la encargada de los destinos educativos del país, de la educación de nuestros niños, creo que eso abona bastante a la crítica. Y más allá de una hazaña en contra del presidente, creo que personalmente no hay algún problema con el presidente. No dudo que haya comunicadores o críticos que sí tengan un problema con el presidente, o sea, eso es quizás natural, pero no veo un ánimo general, no masivo, de saña en contra del presidente. Creo que por un lado está el presidente, que tiene buena aceptación, y por otro lado están los resultados que se pueden medir y que se pueden debatir y que se pueden observar desde la medida analítica, que no va bien estas cosas. Y si este gobierno estuviera entregando buenos resultados y tuviera buenos números y tuviera buenas circunstancias, este gobierno no tuviera tantos escándalos tan fuertes en solo 74 días. Bueno, para muchos mexicanos el presidente lo está haciendo bien. Claro, no, por supuesto, Sí. ¿no? Tan es así que tiene 60%, 59% en promedio de aceptación, Todavía, todavía, sí. ¿no? Y sin embargo, la inflación va mal, la economía está en recesión, y bueno, podemos volver a pasar sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué No, sucede? Ya no, ya es demasiado. ¿Qué sí. sucede? ¿Por qué el Sí. presidente tiene esta aceptación? Porque Sí. es un presidente que rompe el molde del político protocolario, lo Así hemos es. platicado aquí, Sí. y le cae bien a la gente. Pero ya cuando empezamos a hablar de temas específicos, mucha gente ya lo empieza a reprobar, y eso es quizás a lo mejor tema para otra participación. Eso es.
Lo será. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Víctor. Les dejo mis Tus redes sociales, por favor. Es @Juan Burgos en Twitter, facebook.com/Juan Burgos en Facebook. Mi correo electrónico es juansburgos@gmail.com. Y aquí me está mandando me está pidiendo un saludo el profesor Viedas de Barrancos, que nos está escuchando y dice que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? ¿De eso se trata? Sí, de eso No se trata. tenemos por qué estar de acuerdo. Y aquí todas las opiniones son bienvenidas, todas las opiniones cuentan como siempre. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Juan Burgos, nuestra sección de marketing. Línea Directa presentó Juan Burgos en la sección de marketing.